Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Despertar frío. Capítulo 1. Despertar frío. La tos me atravesó como un vidrio roto arrastrándose sobre carne cruda. Abrí los ojos de golpe. Techo equivocado. Luz equivocada. Todo equivocado. Me incorporé en un sofá que apestaba a cerveza rancia y a algo químico. Amargo, acre, me recubría la garganta. La habitación me daba vueltas. Sentí un vuelco en el estómago. Unas manos se aferraron a los cojines debajo de mí, y esas manos, no es mío. Marcas de agujas. Cicatrices de agujas con costras que recorrían la cara interna de los antebrazos, tan finas que las venas se marcaban como gusanos azules bajo la piel amarillenta. Les di la vuelta. Más marcas. Moretones desvanecidos. Uñas mordidas hasta la piel. ¿Qué carajo? Un gruñido al otro lado de la habitación. Alguien estaba despatarrado en otro sofá. Un chico joven, de unos 25 años, con un gorro y una camiseta enorme. Otro cuerpo se desplomaba en un sillón reclinable. Ambos respiraban. Ambos estaban inconscientes. Me puse de pie. Casi se me doblaron las piernas. Cada músculo me gritaba. Cada articulación me dolía como si me hubieran golpeado con tubos. Mi piel se erizaba con 1000 insectos invisibles, y mi boca sabía como si hubiera estado lamiendo una batería. Retirada. ¿Conocía esa sensación por documentales, artículos? No. Lo sé porque este cuerpo lo sabe. El pensamiento me golpeó como agua helada. Este cuerpo. No mi cuerpo. Este cuerpo. Me tambaleé hacia un pasillo, encontré un baño y cerré la puerta de golpe. El espejo sobre el lavabo mostraba a un desconocido. Rostro demacrado. Mejillas hundidas. Ojos hundidos en cuencas oscuras. Cabello fibroso y sin lavar. Un intento irregular de vello facial solo empeoraba los rasgos esqueléticos. Medía quizás 1,80 m, pero mi figura encorvada me hacía parecer más baja, y la ropa una camiseta de tirantes manchada, vaqueros que se me caían de unas caderas inexistentes le colgaba como trapos a un espantapájaros. Conocía esta cara. Pete el flaco. El nombre surgió de lo más profundo, trayendo consigo un torrente de recuerdos que no eran míos. Pete Schwartz. 26 años. Abandonó la preparatoria. Consumidor de metanfetamina desde los 17. Amigo de Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, que estaba desmayado en ese sofá. Jesse Pinkman, que, en unos meses, conocería a su antiguo profesor de química, Walter White, Y. Me aferré al lavabo. La porcelana estaba fría y real bajo unas palmas que no se suponía que fueran mías. Breaking Bad. La serie. Había visto cada episodio 2 veces, cuando tenía, Marcus Gilbert. Analista de fondos de cobertura. 34 años. Sufrí un infarto en mi escritorio a las 2:47 am de septiembre, revisando informes trimestrales que no importaban porque ya había muerto antes de que llegara la ambulancia. Los recuerdos existían en paralelo. La vida de Marcus Gilbert. La universidad, el MBA, jornadas de 14 horas, un estudio en el que nunca pasaba tiempo, una novia que me dejó porque estaba casado con el trabajo, padres decepcionados porque nunca lo visité, y luego un dolor en el pecho como un puño cerrándose sobre mi corazón Y. Y ahora estaba aquí. En el cuerpo de un drogadicto. En un mundo ficticio que parecía muy, muy real. Tuve arcadas en el inodoro. No salió nada más que bilis. Cuando cesaron los espasmos, me senté en el suelo del baño con la espalda contra la bañera e intenté pensar. Los síntomas de abstinencia lo dificultaban. Sentía la piel demasiado tirante. Mis pensamientos se dispersaron como cucarachas ante la luz repentina. Necesito algo. El ansia surgió del cuerpo de Pete como hambre, como sed, como la necesidad de respirar. Algo que lo calmara. Algo que detuviera el gateo. Algo que, mi mano se extendió hacia el aire vacío. Y tocó algo sólido. Bajé la mirada. Mis dedos se habían cerrado alrededor de una pequeña pastilla azul. Donde antes no había nada, ahora había una tableta en la palma de mi mano. Ovalada. Azul claro. Sin marca. MZT, 48-1. Sabía lo que era antes de que mi mente lo comprendiera. La droga de Sin Límites. La película, la serie. Mejora cognitiva perfecta. Convertir un cerebro normal en una supercomputadora. Recordarlo todo. Procesarlo todo.
Entenderlo todo. La pastilla no existía hace un segundo. Apareció en mi mano cuando necesitaba algo. Miré mi otra mano. Concentrándome en querer más. Un peso se asentó en mi palma. Otra pastilla. Me concentré más. Una botella entera. Apareció un envase tipo receta. De plástico naranja. Sin etiqueta. Abrí la tapa. Dentro. Hileras ordenadas de pastillas azules. Las conté. Exactamente 100. ¿Qué carajo es esto? El contenedor desapareció cuando dejé de pensar en él. Pero cuando volví a coger las pastillas, volvieron. Un espacio de almacenamiento invisible. Una bolsa mágica. Ah, un poder. Me senté en el suelo mugriento del baño, con el cuerpo de drogadicto pidiendo a gritos una dosis, sosteniendo una pastilla que no debería existir, y me reí. El sonido salió mal. Áspero y agrietado, a través de una garganta dañada por años de fumar. Marcus Gilbert murió en su escritorio por trabajar demasiado. Ahora era Skinny Pete, 2 años antes de que Walter White se convirtiera en Heisenberg, con acceso a fármacos para mejorar la cognición que solo existían en la ficción. El universo me había dado un regalo o una broma cósmica. 1. Miré la pastilla. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me lo tragué seco. El cambio no se produjo lentamente. 60 segundos. Eso fue lo que tardó el NZT en hacer efecto. Primero, los síntomas de abstinencia desaparecieron. No se enmascararon ni se atenuaron. Desaparecieron. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor y hubiera apagado la estática de mi sistema nervioso. Entonces mis pensamientos dejaron de dispersarse y empezaron a organizarse. Los recuerdos de Pete, los recuerdos de Marcus, todo lo que sabía sobre Breaking Bad. Todo se organizó en archivos accesibles. Podía extraer cualquier detalle cuando lo deseaba. Fechas. Nombres. Eventos. El episodio exacto donde ocurrió esto, la escena donde se reveló. 1. Me levanté. Me miré al espejo otra vez. La misma cara. El mismo cuerpo destrozado. Pero los ojos que me devolvían la mirada eran diferentes. Alerta. Calculadora. He catalogado mis activos. Cuerpo de Pete. 26 años, severamente desnutrido, adicto en recuperación, antecedentes penales, hurto menor, posesión, sin educación más allá del 10º grado. Red de Pete. Jesse Pinkman, amigo, Christian Combo Ortega, conocido, Brandon Badiger Mayeu, conocido, varios traficantes y usuarios de bajo nivel. Recursos de Pete. Billetera en el bolsillo trasero, $12, teléfono prepago roto, ropa que llevo puesta. Mi metaconocimiento. Cronología completa de los eventos de Breaking Bad desde septiembre de 2008 hasta septiembre de 2010. Mis habilidades. Suministro de NZT, 48, 99 pastillas restantes, misterioso poder de almacenamiento. Catalogué mis pasivos. Fecha actual. Necesitaba saber la fecha actual. Encontré el teléfono de Pete cargándose en un rincón del baño. Pantalla rota, modelo antiguo. La fecha era el 15 de marzo de 2008. 6 meses antes del 50º cumpleaños de Walter White. 6 meses antes del episodio piloto. 6 meses antes de que todo se fuera al diablo. Lo que significaba que Jesse Pinkman seguía cocinando metanfetamina con Emilio Koyama. Lo que significaba que Crazy, 8 seguía vivo y traficando en Albuquerque. Lo que significaba que el polvorín de Breaking Bad aún no se había encendido. Yo tenía una ventana. Pero primero, sobrevivir. Este cuerpo estaba destrozado. El NZT me despejó la mente, pero no pudo recuperar la masa muscular ni reparar años de desnutrición. Necesitaba comida. Ejercicio. Dinero. Un plan. Le quité la ropa sucia a Pete y me metí en la ducha. El agua tardó una eternidad en calentarse, y cuando por fin lo hizo, la presión era apenas un hilito. No me importó. El agua caliente eliminó capas de mugre y sudor, y me quedé allí 20 minutos viendo cómo el agua gris se desvanecía en espiral por el desagüe. Pequeños placeres. Marcus Gilbert solía ducharse en 90 segundos, eficiente, siempre corriendo a la siguiente reunión. Al parecer, Pete no se había duchado en una semana. Ahora no era ninguno de los dos. Era algo nuevo. Al salir, me vi reflejada en el espejo otra vez. Tenía el pelo mojado pegado al cráneo. Se me veían las costillas. Los brazos como palos. Pero la mirada era penetrante. Primero. Establece una línea base. No dejes que nadie sepa que algo ha cambiado. 1. Segundo. Probar lo que puedo hacer. Este poder, sea lo que sea, podría ser más que solo NZT. Tercero.
Ganar dinero. Dinero de verdad. Lo suficiente para desaparecer de esta vida y construir algo nuevo. 1/4. Permanecer vivo el tiempo suficiente para convertirte en otra persona. Encontré ropa más limpia en lo que supuse que era la habitación de Pete. Una camiseta de un grupo musical, vaqueros que me quedaban bien, una sudadera con capucha. La mejora fue mínima, pero apreciable. Jesse seguía desmayado cuando regresé a la sala. Combo tampoco se había movido. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas sucias. Me senté en una silla y los vi dormir. Jesse Pinkman. El chico que sufriría más que nadie en esta historia. Golpeado por Tuco. Manipulado por Walter. Perdió a Jane. Perdió a Andrea. Esclavizado por los nazis. En el canon, sobrevivió, por los pelos, pero las cicatrices eran más profundas que la piel. No tenía por qué pasar por todo eso. No si yo cambiaba las cosas. Pero ese era un problema a largo plazo. Ahora mismo, necesitaba averiguar con qué estaba trabajando. Metí la mano en mi trastero. Saqué el contenedor de NZT. Lo guardé. Intenté buscar algo más. Un arma, dinero, un coche, nada. Solo aparecieron las pastillas. Interesante. El poder era específico. O bien se limitaba al NZT o bien a lo que ya tenía acceso. Pasé la siguiente hora probando bordes mientras Jesse y Combo dormían. El almacenamiento parecía infinito, específicamente para NZT. Podía sacar pastillas una a una o en contenedores. Pero no podía invocar nada más. Y cuando intenté darle una pastilla a una persona imaginaria, no pasó nada. El NZT era solo mío. A medida que el sol ascendía, Jesse se removió en el sofá. Gimió. Se frotó los ojos. Hola, Pete. ¿Ya te levantaste? Cambié de postura. Me encorvé. Dejé que mi voz transmitiera ese acento peculiar que usaba Pete. Informal, disperso, siempre agradable. Sí, hombre. No pude dormir. Jesse se incorporó, rascándose la nuca. Tío, me siento fatal. ¿Qué hicimos anoche? No lo sabía. Los recuerdos de Pete de la noche anterior eran vagos, típicos de alguien que había estado colocado. Lo mismo de siempre, tío. Lo mismo de siempre. Bien. Jesse bajó las piernas del sofá. Estoy pensando en desayunar. ¿Te apuntas? Tras el rostro familiar de Pete, mi mente potenciada por el NZT ya estaba calculando. Comer significaba observar los patrones de Jesse. Observar significaba información. La información significaba oportunidad. Sí, dije. Podría comer. Nota. Por favor den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. El peso del saber. Capítulo 2. El peso del saber. La idea de Jesse para desayunar era un restaurante grasiento a 3 cuadras de la casa. El paseo tomó 10 minutos y abarcó la mayor parte de un barrio residencial que había visto décadas mejores. Aceras agrietadas. Céspedes muertos. Cercas de alambre alrededor de las propiedades donde los perros ladraban a todo. Combo se despertó y volvió a casa tambaleándose. Eso nos dejó solos Jesse y yo, lo cual me vino muy bien. ¿Estás bien, amigo? Jesse nos miró de reojo mientras caminábamos. Pareces diferente hoy. Cuidado. Ajusté mi paso. Dejé que mis hombros se inclinaran hacia adelante y arrastré ligeramente el paso. Pete se movía como alguien que siempre estaba inseguro de a dónde iba. Solo estoy cansado, tío. Tuve una noche difícil. Sí, de verdad. Jesse sacó un cigarrillo y me ofreció uno. Pete fumó. Lo tomé, dejé que lo encendiera, inhalé sin toser. Memoria muscular. Oye, estaba pensando, Rico tiene algo nuevo. Se supone que es fuego. ¿Quieres echarle un vistazo luego? Rico. El nombre surgió de los recuerdos de Pete.
Un traficante de nivel medio, trabajaba en la esquina cerca de la calle Cuarta y tenía fama de mezclar su producto con laxante para bebés. NZT hizo las conexiones al instante. Jessie quería anotar. Comportamiento normal. Pero mi instinto, no. No fue mi estómago. Fue algo más. Una sensación como de un dedo frío presionando mi columna. Mal. Esta situación estaba mal. No sé, tío. Las palabras salieron antes de que pudiera procesar por completo el porqué. Rico ha estado raro últimamente. ¿Te has dado cuenta? Jessie frunció el ceño. ¿Raro en qué sentido? O sea, no sé. ¿Paranoico? ¿Y esa nueva porquería, si es tan buena, por qué la promociona? Normalmente reserva el fuego para sus compradores habituales. Eso fue pura invención. No tenía ni idea de cómo se comportaba Rico normalmente. Pero lo incorrecto, la advertencia me impulsó a distanciarme. Ajá, Jessie dio una calada a su cigarrillo. Puede ser. Pero, amigo, ya casi no tenemos, así que, esperemos al menos hasta esta noche. A ver quién más habla de ello. Si de verdad es fuego, se correrá la voz, ¿no? Jessie se encogió de hombros. Sí, supongo. Da igual, tío. El restaurante era un clásico de cromo y vinilo, con cabinas de cuero agrietado y una camarera a la que, evidentemente, le había dado igual desde hacía décadas. Nos sentamos en una mesa de la esquina. Jessie pidió panqueques con tocino. Yo pedí lo mismo, además de huevos, tostadas y un jugo de naranja grande. La camarera arqueó una ceja al ver la cantidad, pero no dijo nada. Mientras esperábamos, observé a Jessie desde el otro lado de la mesa. Parecía más joven de lo que esperaba. 20 y pocos años, con el gorro bajo y una chaqueta enorme sobre una figura delgada, pero no desnutrida como la mía. Sus ojos tenían esa particular vacuidad de alguien que se ha estado entumeciendo tanto tiempo que ha olvidado lo que es la agudeza. En 6 meses, Walter White lo arrastraría de nuevo a la cocina. En 2 años, todo lo bueno en su vida estaría muerto o destruido. Me pilló mirándolo. Amigo, ¿qué? Nada, hombre. Solo, estaba pensando. Acerca de... Sobre salvarte la vida. Sobre evitar que un profesor de química con cáncer te convierta en un asesino. Sobre si tengo derecho a interferir en una historia que, supuestamente, era pura ficción. Sobre ponerme las pilas, dije en cambio. ¿Sabes? Como que esto, hice un gesto vago hacia mí mismo, el restaurante, nuestras vidas, esto no puede ser, ¿verdad? Jessie me miró fijamente un buen rato. Luego se rió, breve, amargamente, sorprendida. Oye, ¿quién eres y qué hiciste con Pete? Hablo en serio, hombre. ¿Nunca piensas en el después? ¿Qué pasará cuando tengamos 30? ¿40? No llegaremos a los 40 con esta mierda. La voz de Jessie era monótona. Sinceramente. Ese es el punto, ¿no? Vivir rápido, da igual. Llegó la comida. Comí como si hubiera estado hambriento, como, técnicamente, Pete. Los huevos estaban riquísimos. Sal, grasa y proteínas inundando un sistema que había estado funcionando a base de químicos y descuido. Jessie me vio comer el primer plato. Maldita sea, Pete. ¿Tienes mucha hambre? Hambriento. Cierto en más de un sentido. Comimos en silencio un rato. NZT me permitió observarlo todo simultáneamente. Las microexpresiones de Jessie, los demás comensales, los sonidos de la cocina, la calle que se veía por la ventana. Los datos se iban combinando en patrones. Jessie estaba deprimido. No solo el malestar general de un adicto, sino algo más profundo. Sus movimientos eran mecánicos. Sus chistes carecían de convicción. La energía frenética que solía asociar con su personaje estaba ausente. Los recuerdos de Pete ofrecían contexto. La tía de Jessie había fallecido hacía poco. La casa donde dormíamos era suya, legada a él. Estaba solo, salvo por amigos como Pete, que en realidad no eran amigos, solo gente con la que drogarse. Oye, dejé el tenedor. ¿Estás bien? ¿En serio? Jessie levantó la cabeza. Entrecerró los ojos. ¿Por qué? No lo sé, hombre. Pareces, decaído. Más de lo habitual. Por un instante, algo real cruzó su rostro. Un destello de vulnerabilidad, rápidamente reprimido. No importa. Lo mismo de siempre. ¿La casa? Sí. La casa. Jessie apuñaló sus panqueques. Todas las mañanas me despierto y todavía huele a su perfume en algunas habitaciones. Y yo solo vivo en su espacio, colocándome, sin hacer nada con mi vida. Y sé que lo odiaría, ¿verdad?
Estaría muy decepcionada. ¿Tu tía? Hinji. Sí. Evitaba mirarme a los ojos. Creyó en mí, ¿sabes? De hecho, pensó que podía ser alguien. Ahora está muerta y le demuestro que se equivoca cada día. Me di cuenta de que este es el Jesse que Walter White explotará. Esta culpa. Esta necesidad de validación de alguien que vea su potencial. Walt se convertirá en esa persona, la figura paterna que ve el valor de Jesse y luego la usará como arma. No pude detener todo Breaking Bad. La línea temporal era demasiado larga, las fuerzas demasiado poderosas. Pero quizá podría darle a Jesse la base suficiente para que, cuando Walter llegara, tuviera otro lugar donde apoyarse. Quizás no tengas que demostrarle que se equivoca. Mantuve un tono de voz tranquilo. La voz de Pete. Quizás solo tengas que, empezar poco a poco. Hacer algo diferente. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo. Cualquier cosa. Algo que no sea esto. Jesse resopló. ¿Viniendo de ti? Sin ánimo de ofender, pero tú tampoco estás ganando en la vida. Sí, bueno. Dejé mi plato vacío a un lado. Quizá yo también esté empezando a pensar en eso. O sea, tiene que haber algo más, ¿no? Algo más que simplemente, existir hasta que dejemos de existir. Jesse me observó. Algo en su expresión cambió. Suspicaz pero curiosa. ¿Qué te pasó, hombre? En serio. Hablas como si fueras otro. Cuidado. La advertencia de nuevo. No el mismo dedo frío de antes, pero casi. Noche agitada. Pesadillas. Me hizo pensar, ¿sabes? En cosas. Jesse lo aceptó. La gente se reinventa constantemente. Simplemente no se lo esperaba de alguien como Pete. Terminamos de comer. Pagué, lo que sorprendió a Jesse, gastándome 6 de mis $12. Sentía la cartera más ligera, pero mi estómago volvía a sentirse humano. Caminando de regreso, dije. Sobre Rico. Vamos a saltearlo por hoy. Tengo un mal presentimiento. ¿Sigues diciendo eso? ¿Mal presentimiento sobre qué? No lo sé. Simplemente, ¿confías en mí en esto? Jesse se encogió de hombros. Como sea. Encontraremos algo más. Regresamos a casa sobre las 11. Jesse se dejó caer en el sofá y encendió la tele. Un reality show sobre gente gritándose. Me disculpé y fui al baño. La puerta se cerró tras de mí. Me senté en la tapa del inodoro y saqué mi teléfono. Una hora después, llegó un mensaje de texto de alguien llamado Denise. Oye, Rico, te atraparon policías por todas partes en el punto de la cuarta calle. Me quedé mirando el mensaje. Abrí la lista de contactos de Pete. Encontré a Denise. Una conocida casual, a veces comprada con la misma gente, a quien le gustaba cotillar. Rico había sido arrestado. El producto fuego era parte de una operación encubierta. Cualquiera que le hubiera comprado hoy habría sido puesto en vigilancia. Había sentido el peligro. Sabía que debía evitarlo. Sin pruebas. Sin lógica. Sentido comercial, algo susurraba en mi mente. La capacidad de detectar cuando una transacción, cualquier transacción, era peligrosa o injusta. Otro poder. Otra herramienta. Salí del baño. Jesse seguía viendo la televisión. Hola, Jesse. Revisa tu teléfono. Lo hizo. Sus ojos se abrieron de par en par. Mierda. ¿Atraparon a Rico? Hoy. Sí, dije con voz tranquila. Qué bueno que no fuimos, ¿no? Jesse me miró con una nueva mirada. Amigo. ¿Cómo lo supiste? No lo sabía. Simplemente, lo sentí. Eso es una locura. Es como algo psíquico o algo así. No, hombre. Solo suerte. Pero archivé la información. Lucky Survivor. Real Sense. Y lo que pudiera surgir. Los $12 de Pete se habían reducido a 4. Necesitaba dinero de verdad. Necesitaba recursos. Y necesitaba comprobar hasta dónde podían llevarme estas habilidades. Hola, agarré mi chaqueta. Voy a dar un paseo. A despejarme. ¿Quieres compañía? No. Necesito pensarlo. Nos vemos luego. Salí al sol de la tarde y empecé a caminar. La ciudad se extendía a mi alrededor. Asfalto agrietado, negocios en crisis, gente intentando sobrevivir en la miseria. Mi ciudad ahora. Mi mundo. En algún lugar, la oportunidad estaba presente. La información se convertía en moneda. El conocimiento se explotaba para obtener ganancias. Las mismas habilidades que Marcus Gilbert había usado en Wall Street, aplicadas a un mercado muy diferente. Primer paso. Determinar quién controlaba qué en este territorio. Mapear las estructuras de poder.
Identificar deficiencias e ineficiencias. Segundo paso. Aprovechar esos huecos sin que te maten. Tercer paso. Acumular capital suficiente para transformarse en alguien nuevo. La caminata duró 3 horas. Recorrí casi todo el vecindario, buscando algo más. Si la gente me veía. Y no lo hicieron. Me miraban como si no estuviera allí. Una mujer en su porche me miró sin mirarme. Un grupo de adolescentes no notó mi paso. Reducción de presencia. La capacidad de volverse olvidable. De desvanecerse en el ruido de fondo. No es invisibilidad. No es sigilo sobrenatural. Solo, olvidabilidad. El tipo de persona que nadie se molesta en recordar. Útil. Muy útil. Al anochecer, tenía un mapa en la cabeza. Los territorios de los concesionarios. Los patrones de tráfico. ¿Qué esquinas estaban vigiladas y cuáles no? Dónde fluía el dinero y dónde se acumulaba. Encontré un puesto de tacos y gasté $3 en la mejor comida que había probado en la vida de Pete, o en la de Marcus, para el caso. Me quedé en un estacionamiento comiendo carne asada mientras el sol se ponía naranja sobre las sandías, y sentí algo inesperado. Esperanza. Esta no era la vida que había planeado. Pero era una vida. Y por primera vez desde que tengo memoria, no estaba trabajando solo para alcanzar las metas de otros. Mañana empezaré a construir algo propio. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Pequeños movimientos. Capítulo 3. Pequeños movimientos. 3 días desde que desperté en el cuerpo de un extraño. 3 días de claridad NZT, observación atenta y sin morir. La mañana empezó en casa de Jesse. Yo había estado durmiendo en su sofá, igual que antes. El acuerdo nos beneficiaba a ambos. Jesse tenía compañía y yo una base de operaciones. Pero la dinámica había cambiado. Jesse me miraba de otra manera. No con sospecha, sino con atención. El Pete de antes no habría evitado la redada de Rico. El Pete de antes no habría sugerido que se quedaran en casa en lugar de drogarse. Preparé café mientras Jesse dormía. Café de verdad, de los pozos que había comprado con lo último que me quedaba de dinero. El olor inundó la cocina y por un instante volví al apartamento de Marcus Gilbert, haciendo a toda prisa las tareas matutinas antes de otra jornada de 18 horas. Vidas diferentes. Intereses diferentes. Misma necesidad de cafeína. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Denise otra vez. ¿Sabes de Tomás? Algo está pasando. Tomás. Revisé los recuerdos de Pete. Traficante de nivel medio, trabajaba para un tal Little H, tenía un par de locales en el valle. Nada destacable, excepto, el reconocimiento de patrones mejorado con NZT se activó. Durante los últimos 3 días, había estado observando las calles. Precios. Movimientos. ¿Quién vendió qué, cuándo y a quién? Y los precios de Tomás estaban mal. Estaba vendiendo a un precio 15% inferior al de su propio proveedor. Eso no tenía sentido a menos que tuviera una fuente de suministro secundaria. Y si la tenía, su jefe no lo sabía. Lo que significaba que Tomás estaba robando o estafando. En cualquier caso, alguien de mayor rango pagaría por esa información. Terminé mi café. Le dejé una nota a Jesse. Salgo, vuelvo más tarde y me dispuse a empezar la mañana. Encontrar a Little H no fue difícil. Los recuerdos de Pete incluían el territorio en general, y 3 días de observación habían aclarado los detalles. Una lavandería en la calle Segunda, abierta de 6 a 22, un negocio que cobraba en efectivo y que probablemente lavaba más que ropa. Entré sobre las 10. Un par de mujeres doblando sábanas. Un hombre detrás del mostrador leyendo el periódico. Y al fondo, visible a través de una puerta, un hombre hispano de unos 30 años con la cabeza rapada y una cadena de oro. Pequeño H. Su verdadero nombre es Héctor Rodríguez.
Controlaba las 4 esquinas de esta zona de AK, respondía a alguien más importante y mantenía sus operaciones limpias y discretas. Tenía buena reputación en la calle. Precios justos, sin violencia innecesaria, no se metía con niños. Me acerqué al mostrador. El tipo con el periódico me miró. ¿Te puedo ayudar? Necesito hablar con H. Tengo información que podría interesarle. El tipo entrecerró los ojos. ¿Quién carajo eres tú? Pete. Pete Schwartz. Amigo de Jesse Pinkman. ¿Entonces? Así que tengo ojos. Y vi algo que podría ahorrarle algunos problemas a H. Pausa larga. El tipo miró hacia la trastienda. El pequeño H lo había oído. Estaba observando desde la puerta. Déjenlo pasar, dijo la voz. Tranquila. Mesurada. Caminé hacia el fondo. La habitación era pequeña. Escritorio, un par de sillas y un archivador. El pequeño H estaba sentado detrás del escritorio, con las manos a la vista, relajado pero preparado. Pete el flaco. Lo dijo como si fuera una prueba. Te conozco. Eres el chico de Jesse. A veces haces recados. Usas demasiado de tu propio producto. Solía. Estoy tratando de limpiar. ¿Es cierto? Sin inflexión. Sin indicios. ¿Y qué es esta información? Me quedé de pie. Sin postura amenazante. Sin intentar alcanzar nada. Tomás. Tu hombre en Montgomery. La expresión de Little H no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó. ¿Y él qué? Está operando con una fuente secundaria. Vende por debajo de tu precio. Lo que significa que te está robando o comprando en otro lugar. Silencio. 5 segundos. 10. ¿Y cómo lo sabes? Observo cosas. Noto patrones. Los números no cuadran. ¿Eres policía? Mírame, hombre. ¿Parezco un policía? La pequeña H sonrió al oír eso. Delgada, sin humor. No. Pareces un drogadicto que de repente se ha vuelto interesante. ¿Qué quieres a cambio de esta información? Había ensayado esta parte. 200. Y sin preguntas sobre dónde lo conseguí. 200. Rió. La información es barata si es errónea. Entonces compruébalo. Si me equivoco, me voy sin nada. Si tengo razón, te ahorraste muchos problemas y yo hice un trato justo. El sentido común me dijo que parara ahí. Insistir más indicaría desesperación o ambición, ambas peligrosas. Que él decida. El pequeño H me observó un buen rato. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes. Sacó uno de 50. Esto es lo que pasa. Verifico tu historia. Si es cierta, vuelves mañana y te doy los otros 150. Si no es cierta, o si me estás tendiendo una trampa, te busco y tenemos otra conversación. ¿Entiendes? Tomé los 50. Despejado. Ahora sal. Salí de la lavandería sin mirar atrás. No me temblaron las manos hasta que estuve a 2 cuadras de distancia. La tarde se alargó hasta la noche. Caminé por barrios, mapeé más territorio y puse a prueba mi reducción de presencia. Con la concentración máxima, podía caminar entre la multitud sin que nadie me recordara. En reposo, era solo una cara olvidable más en una ciudad llena de ellas. Útil para la observación. Para recopilar información. Para convertirse en alguien que podría estar en cualquier lugar sin que nadie se diera cuenta. Una tienda de segunda mano en Central tenía zapatillas baratas. Mis viejas zapatillas tenían agujeros, las viejas de Pete. Gasté $8 en unas que me quedaban bien, con suelas que no dejaban pasar el pavimento. La mejora parecía insignificante, pero mis pies dejaron de dolerme por primera vez en días. Cosas pequeñas. Zapatos nuevos. Café de verdad. Un estómago que no se mordía a sí mismo. Marcus Gilbert nunca había apreciado estos detalles. Vivía en un bonito apartamento y comía comida para llevar en su escritorio sin probar nada. Siempre corriendo hacia el siguiente trato, el siguiente ascenso, el siguiente peldaño de una escalera que terminaba en un infarto a los 34. Pete tampoco nunca los había apreciado. Estaba demasiado ocupado buscando la siguiente euforia como para notar algo fuera del ciclo. Ya no era ninguno de los dos. Y quizá ese era el punto. Regresé a la lavandería a la mañana siguiente. La pequeña H estaba esperando. La misma posición, la misma expresión mesurada. Sentarse. Me senté. Tomás, dijo. Tenías razón. Comprando a una puta de Santa Fe y quedándome con la diferencia. Llevo 2 meses haciéndolo. ¿Qué le pasa? No es asunto tuyo. Sacó más billetes.
Contó 150. Los deslizó por el escritorio. Pero tú, tienes buena vista. La pregunta es, ¿qué haces con ellos? Este era el momento. La oportunidad hacia la que había estado maniobrando. Observo. Me doy cuenta. Eso es lo que hago con ellos. Y vendes lo que ves. Para quienes pagan precios justos por buena información. Sin trampas. Sin juegos de lealtad. Solo información. El pequeño H se recostó. La mayoría de la gente en tu posición intentaría abrirse camino. Convertirse en un chico de esquina, demostrar su valía, ascender. Tú no lo estás haciendo. La escalera lleva a la cárcel o a la tumba. He visto suficiente para saberlo. Entonces, ¿qué quieres? Elegí mis palabras con cuidado. Para ser útil. No necesario. No peligroso. Solo, útil. Un tipo que oye cosas. Que se da cuenta de las cosas. Que intercambia lo que sabe por lo que necesita. Y se queda fuera del juego en sí. Exactamente. La pequeña H volvió a sonreír. Menos delgada esta vez. ¿Sabes qué? Te creo. La mayoría de la gente quiere entrar. Quieren el poder, el dinero, el respeto. ¿Tú quieres, qué? ¿Sobrevivir? ¿Construir algo? ¿Construir qué? Todavía no lo sé. Pero esto no. No me refiero a los rincones, al producto y a estar pendiente de mí todos los días. Lo consideró. Luego se levantó y extendió una mano. Si oyes algo más útil, tráemelo. Precios justos, como dijiste. Nada de juegos. ¿Y Pete? Le estreché la mano. ¿Sí? Mantente limpio. La mierda te fríe el cerebro. Eres más útil si funciona bien. Salí con $150, un contacto y el comienzo de una reputación. El resto del día lo pasamos en el baño de un comedor. Me paré frente al espejo, contando dinero. $154. Los 50 de ayer, los 150 de hoy, los 4 que me sobraban de mis 12 originales. No mucho. Pero más de lo que tenía 72 horas antes. La información como moneda. El mismo principio que llevó al éxito a Marcus Gilbert en Wall Street, aplicado al mercado de valores. Catalogué lo que sabía sobre el ecosistema local. Little H controlaba 4 esquinas, pero respondía a alguien más importante. Ese alguien más importante probablemente estaba conectado con la distribución regional. La situación de Tomás implicaba ineficiencias en la cadena de suministro. Proveedores secundarios, desfalcos, autónomos que explotaban los márgenes. La redada de Rico demostró que las fuerzas del orden actuaban, pero no eran exhaustivas. Se centraron en operaciones obvias y pasaron por alto las discretas. La casa de Jesse se encontraba en tierra de nadie entre territorios, lo cual era útil para mantenerse neutral. Mañana empezaría a mapear la siguiente capa. ¿Quién abastecía a Little H? ¿Quiénes eran los otros actores de nivel medio? ¿De dónde provenía el producto y a dónde iba el dinero? Pero esta noche haría algo por el cuerpo de Pete. Comida de verdad. Una comida adecuada con proteínas, verduras y calorías que empezarían a reconstruir los músculos. Encontré un restaurante que no era el que Jesse y yo habíamos visitado. Pedí un filete, una papa al horno, ensalada y 3 vasos de agua. Comí despacio. Lo probé todo. La camarera me rellenó el vaso de agua 2 veces sin que se lo pidiera. Un pequeño detalle. Al terminar, dejé una propina de $10. Una propina desorbitada, desde cualquier punto de vista, pero me sonrió como si fuera una persona de verdad, no un drogadicto que mataba el tiempo. Eso sí que valía la pena. Afuera, el cielo del desierto resplandecía naranja y morado sobre las sandías. Una belleza que la pobreza y el peligro de Api no podían atenuar. Marcus Gilbert había vivido en Manhattan. Nunca había visto atardeceres como este. Nunca se había quedado quieto el tiempo suficiente para apreciarlos. Caminé de regreso a casa de Jesse. Me tomé mi tiempo. Dejé que el aire fresco de la tarde llenara mis pulmones que estaban aprendiendo a respirar sin químicos. $154. Un contacto que pagó por inteligencia. Poderes que aún se estaban revelando. No mucho. Pero suficiente. Suficiente para seguir adelante. Para seguir construyendo. Para adelantarse a una línea de tiempo que destruiría a todo aquel que tocara. La casa estaba a oscuras cuando llegué. El coche de Jesse no estaba. Probablemente había salido con Combo Balger. No importaba. No necesitaba compañía. Entré, cerré la puerta con llave y me senté en el sofá donde me había despertado hacía 4 días convertido en otra persona. En la mesa de centro, un papel. Letra de Jesse.
Fui a con vos. Llama si necesitas algo. Debajo, llama si necesitas algo. Debajo, algo más. Un billete de $20. Sin nota explicativa. Solo dinero. Porque Jessie se había dado cuenta de que estaba sin Blanca, y esta era su manera de ayudar sin que resultara raro. Así es él, pensé. Bajo las drogas y la bravuconería. Alguien que se da cuenta. Alguien a quien le importa. Alguien que vale la pena salvar. Me guardé los 20. Apagué las luces. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos. Mañana. Más observación. Más información. Más acumulación discreta de recursos y contactos. La línea de tiempo se extendía hacia adelante. Walter White, Eisenberg y todo lo que vino después. Pero las líneas de tiempo podían cambiarse. Los acontecimientos podían redireccionarse. La gente podía salvarse. Solo tenía que ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente paciente y vivir lo suficiente para hacerlo. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. El problema de Jessie. Capítulo 4. El problema de Jessie. La casa olía peor que cuando me fui. 4 días desde la transmigración. 2 desde que vi a Jessie. Había estado ocupada. Buscando información, observando patrones, construyendo los cimientos de algo que pudiera mantenerme con vida. Pero en cuanto crucé la puerta de Jessie, la culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cajas de pizza. Latas de cerveza. Ceniceros a rebosar. Y Jessie, despatarrado en el sofá con la misma ropa que llevaba cuando me fui, con la mirada fija en un televisor que solo mostraba estática. Hola, Jessie. No hay respuesta. Crucé la habitación, pisando escombros. La mesa de centro guardaba rastros de una borrachera de 3 días. Papel de liar, bolsitas vacías, el residuo químico que hacía que mi cuerpo de drogadicto recuperado se estremeciera con antojos fantasmales. El NZT suprimió el impulso físico, pero la memoria muscular de Pete aún reconocía el plan. Aún lo deseaba. Jessie. Más fuerte esta vez. Su cabeza giró. Lentamente. Mecánicamente. Ojos enrojecidos y desenfocados. Pete. Mierda, hombre. ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves, procesó la idea. Creí que era martes. Eso fue hace 2 días. Jessie rió, un sonido hueco que no tenía nada que ver con el humor. El tiempo vuela cuando te diviertes, ¿verdad? Señaló vagamente la destrucción que lo rodeaba. Viviendo el sueño. Había visto depresión antes. Marcus Gilbert había trabajado con suficientes adictos funcionales en Wall Street como para reconocer las señales. La forma en que el entumecimiento se disfrazaba de relajación, la forma en que la autodestrucción se escondía bajo una sonrisa. Pero verla en persona, en alguien cuyo futuro conocía, cuyo sufrimiento había visto desarrollarse a lo largo de 5 temporadas de televisión, aquí es donde empieza, me di cuenta. Justo aquí. En este sofá. En este momento. La espiral que lleva a Walter White, a Jane, a todo lo que lo destroza. No me senté. En cambio, fui a la cocina. El refrigerador de Jessie contenía cerveza, sobras sobrantes y media hogaza de pan que había empezado a desarrollar su propio ecosistema. La despensa no estaba mucho mejor. Mantequilla de cacahuete, unas galletas saladas y sopa enlatada con fecha de caducidad del año pasado. De todas formas, hice sándwiches. Pan con mantequilla de cacahuete que no estaba muy esponjoso. No es gourmet, pero sí calórico. Cuando puse el plato delante de Jessie, lo miró como si le hubiera entregado una granada activa. ¿Qué es esto? Comida. Deberías comer algo. No tengo hambre. Come de todos modos. Debió de notar algo en mi voz, porque Jessie cogió el sándwich. Le dio un mordisco. Lo masticó mecánicamente. Lo tragó. Me senté en la silla frente a él. La estática de la televisión llenó el silencio entre nosotros. ¿Has salido algún día? Pregunté. ¿Por qué debería salir?
Aire fresco. Ejercicio. Interacción humana. Jessie resopló. Suenas como mi mamá. O como una consejera vocacional o algo así. Tal vez tenían razón. Entonces me miró. Me miró de verdad, por primera vez desde que llegué. Entrecerró los ojos, intentando conciliar al pete que conocía con quienquiera que estuviera sentado frente a él. ¿Qué te pasó, hombre? En serio. Eres todo, agitó la mano. Diferente. Poniéndote sano, ganando dinero, comiendo comida de verdad. Me está volviendo loco. Me había preparado para esta pregunta. La respuesta fue fácil porque no era del todo mentira. Tuve una llamada de atención. Hace unas noches. Un mal viaje, quizá, o simplemente, no sé. Desperté y me di cuenta de que iba a morir si seguía por donde iba. Y decidí que no quería morir. Jessie se quedó en silencio un buen rato. Luego apartó la mirada. Debe ser genial tener esa opción. Las palabras me impactaron más de lo debido. Porque sabía a qué se refería Jessie. Sabía de su tía, de sus padres que lo habían descartado, de la asfixiante certeza de que era tan inútil como todos decían. En el canon, Walter White explotaría eso. Se convertiría en la figura paterna que finalmente vio el potencial de Jessie y luego convertiría esa necesidad en un arma. No podía ser la salvadora de Jessie. Los salvadores creaban dependencia, y la dependencia creaba resentimiento. Pero podía ser algo más. Una presencia. Una prueba de que el cambio era posible. No es una opción, dije con cuidado. Es una decisión. Y es muy difícil. ¿Pero qué es la alternativa? Esto. Señalé la habitación. ¿Esperar a morir en la línea temporal de otro? Tal vez eso sea todo para lo que algunos de nosotros servimos. Mierda. La cabeza de Jessie se giró hacia mí. ¿Qué? Dije tonterías. No eres estúpido, Jessie. No eres inútil. Simplemente estás rodeado de gente que te hizo creer que lo eres. Apretó la mandíbula. Por un momento pensé que me echaría, que me gritaría que me ocupara de mis asuntos, que me lanzaría el sándwich a la cabeza. Eso es lo que podría haber hecho el Jessie de temporadas posteriores, el que había aprendido a convertir su ira en un arma. Pero este Jessie, antes de Walter Jessie, simplemente se hundió más profundamente en el sofá. No me conoces, hombre. Ya sé suficiente. ¿Sí? ¿Qué sabes? Sé que verás a tu novia ahogarse en su propio vómito mientras tu pareja se niega a ayudarla. Sé que le dispararás a un hombre en la cara para salvarle la vida. Sé que te golpearán, te encarcelarán, te esclavizarán, y aún así, de alguna manera, sobrevivirás con suficiente alma para escapar hacia el amanecer. Sé que me diste $20 cuando no tenías por qué, dije en cambio. Sé que me dejaste quedarme aquí sin pedirte nada. Sé que tu tía creyó en ti, y los muertos no tienen por qué equivocarse. Simplemente tienen por qué irse. Los ojos de Jessie se pusieron vidriosos. Parpadeó rápidamente y apartó la mirada. Eso es una mierda muy pesada, Pete. Sí, bueno. Me levanté, sacudiéndome las migas de los vaqueros. Voy a empezar a ir al gimnasio. Planet Fitness, el de la calle central. Si alguna vez quieres venir, la oferta está abierta. Se rió, todavía con una risa hueca, pero con un destello de algo por dentro. Pete el flaco en el gimnasio. Qué gracioso. Quizás. Pero al menos estaré allí. Me dirigí a la puerta y me detuve. Cómete el sándwich, Jessie. Y quizás date una ducha. Hueles a basurero. Que te jodan a ti también, hombre. Pero sonreía. Apenas. Y cuando miré hacia atrás desde la puerta, había vuelto a coger el sándwich. Pequeños movimientos. Pequeñas victorias. Salí de casa y caminé 3 cuadras antes de que el peso de la conversación me golpeara. Sentía las piernas pesadas. Tenía un nudo en la garganta. Así es como se siente preocuparse, me di cuenta. Por eso Marcus Gilbert nunca se permitió hacerlo. En Wall Street, las relaciones eran transaccionales. Cultivabas contactos por su utilidad y los descartabas cuando dejaban de generar valor. Limpio. Eficiente. Vacuo. Jesse Pinkman no me servía de nada. No podía ayudarme con mis planes. No podía hacerme ganar dinero. Era, desde cualquier punto de vista racional, un lastre. Una conexión con un mundo del que intentaba escapar, una persona que podría hundirme con su propia autodestrucción. Pero me senté frente a él de todos modos. Le preparé un sándwich. Le dije la verdad sobre quién podría ser. Porque algunas cosas importaban más que los planes. El aire de la tarde me refrescaba la cara mientras caminaba. Albuquerque se extendía a mi alrededor.
Centros comerciales y casas de estuco, las sandías se volvían moradas con la luz morada. Tenía $154 en el bolsillo, un contacto que pagaba por inteligencia y habilidades que aún estaba aprendiendo a comprender. También tuve un amigo que se estaba ahogando y no tenía garantías de poder salvarlo. El teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje de Valjer. ¿Te gusta el sexo? ¿Tienes algo de tiempo libre? Le respondí. ¿En el bar el día 4 en 1 hora? Su respuesta llegó rápida. Claro que sí, nos vemos allí. Creación de redes. Recopilación de información. La lenta acumulación de personas que, algún día, podrían convertirse en algo más. Jesse necesitaba tiempo. No podía forzar su recuperación, no podía sacarlo del abismo con pura fuerza de voluntad. Pero podía seguir apareciendo. Seguir demostrando cómo era el cambio. Seguir dejando las puertas abiertas. Y mientras tanto, tenía una organización que construir. Nota. Por favor den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Tejón. Capítulo 5. Tejón. El bar se llamaba The Rusty Nail, lo que te decía todo sobre su clientela. Suelos pegajosos. Una gramola que solo reproducía canciones anteriores a la administración Bush. Cerveza tan barata que resultaba sospechosa y tan fuerte que a nadie le importaba. Valjer ya estaba allí cuando llegué, encorvado sobre una Budweiser y hablando animadamente con nadie en particular. Así era Valjer. Una máquina de conversación en constante movimiento, siempre narrando su propia experiencia, lo escuchara o no. Pete. Mi amigo. Me vio y me saludó con entusiasmo, casi tirando su cerveza. Ven aquí, amigo. Tienes que saber lo de mi primo Clovis. Esto es una locura. Me senté en el taburete junto a él y le hice una señal al camarero. Cerveza. La que esté más fría. Clovis, tío. Valjer negó con la cabeza. Lo pillaron la semana pasada. La policía lo paró por tener una luz trasera rota y encontró como una onza en la guantera. Una onza. En la guantera. Le dije. Tío, tienes que ser más listo que eso. ¿Qué pasa con él ahora? Le esperan 18 meses. Quizás 12 si su abogado no es un completo imbécil. La cara de Valjer cambió. Algo más duro bajo su constante estupidez. Pero ahí está la cosa, ¿no? Le ofrecieron un trato. Menciona algunos nombres y sale con libertad condicional. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Qué? Nada. No dijo absolutamente nada. Se tomó la frase entera como un hombre. Tejón se dio un golpecito en el pecho. La familia no delata. Esa es la regla. Si delatas, ya no eres familia. Solo eres, una cosa. Un pedazo de mierda con cara de persona. El camarero me puso una cerveza delante. Tomé un trago largo, observando a Valjer por encima del borde del vaso. Network Building estaba dando señales. No era una advertencia, sino una oportunidad. La lealtad de Valjer a su familia, la negativa de su primo a delatar a nadie incluso afrontando la cárcel, su forma de hablar del código como si fuera religión. No eran solo rasgos de personalidad. Eran cualidades. Es cierto, dije. La mayoría de la gente habla de lealtad, pero cuando cuesta algo, se rinden. Clovis no. Nadie de mi familia. Tejón se hinchó un poco. Tenemos historia, ¿sabes? Mi abuelo se juntaba con gente importante en su época. No era una mierda de cártel, pero, sabía cosas. Y nunca dijo una palabra. Murió con secretos en la cabeza. Archivé eso. La familia de Valjer tenía conexiones criminales. No eran actores importantes, pero formaban parte del ecosistema. Gente que entendía las reglas. ¿Y tú? Pregunté. ¿Alguna vez te han hecho una prueba así? El rostro de Valjer se puso serio, algo poco común. Todavía no. Pero sé lo que haría. Ni siquiera es una pregunta, ¿sabes? Hay cosas más importantes que estar cómodo.
Sí, asentí. Lo entiendo. Bebimos en silencio un momento. La rócola cambió de Springsteen a algo country. Una pareja en la mesa de billar discutía sobre quién había hecho scratch en la bola 8. ¿Y tú, Pete? Badger se giró en su taburete para mirarme. Jessie dijo que últimamente te comportas diferente. Que te estás poniendo bien y todo eso. ¿A qué viene eso? Solo estoy harta de sentirme mal, dije. Decidí hacer algunos cambios. ¿Cambios como qué? Esta era la oportunidad. La había estado esperando, planeando cómo presentar la oferta para que no sonara a reclutamiento. Porque Badger no estaba listo para un compromiso total, todavía no. Necesitaba ver primero el valor, después la confianza y luego el propósito. He estado haciendo consultoría, dije con naturalidad. Nada importante. Solo mantengo la vista gorda, observo cosas y comparto información útil con quienes pagan por ella. Badger arqueó las cejas. ¿Como una mierda de espías? Más bien, una tontería de observador. ¿Sabes cómo los camellos siempre están preocupados por si sus negocios se ponen calientes? La policía vigila, la competencia entrando. Bueno, la información sobre esas cosas es valiosa. Alguien me paga por vigilar, les digo lo que veo y se adelantan a los problemas. Ajá, dijo Badger, asimilándolo. ¿Y eso es legal? No es ilegal. Solo es hablar con la gente. Me encogí de hombros. Sin producto, sin violencia. Solo información. Eso sí que es inteligente, dijo con sorpresa. ¿Cuánto paga? Depende de la información. Pero gané $200 la semana pasada solo por darme cuenta de que estaban vigilando algunas esquinas. Los ojos de Badger se abrieron de par en par. ¿200? ¿Por ver cosas? Por observar y acertar. Tomé otro trago. La clave es ser preciso. La gente no paga por conjeturas. Paga por certezas. Hombre, dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. De verdad que has cambiado. El viejo Pete jamás se habría dado cuenta de algo así. El viejo Pete habría estado demasiado drogado para notar la salida del sol, pensé. Pero asentí. Si alguna vez ves algo interesante, dije, avísame. Tengo gente que paga por información. Buen dinero por información fiable. ¿Verdadero? De verdad. Nada arriesgado, solo observaciones. ¿Quién se muda a dónde? ¿Qué ha cambiado en los diferentes barrios? Cualquier cosa que parezca extraña. El tipo de cosas que notas simplemente caminando. La sonrisa de Badger se extendió por su rostro. Tío, me fijo en todo. Soy hiperobservador. Una vez vi a un tipo, guárdalo para cuando valga la pena. Lo interrumpí antes de que pudiera empezar con una historia irrelevante. Pero sí. Si ves algo útil, escríbeme. A ver si vale la pena. Claro que sí, tío. Me apunto. Me tendió la mano y se la estreché. Tejón, observador profesional, a su servicio. Manténlo en secreto, ¿de acuerdo? Esto no es para presumir. La clave está en permanecer invisible. Invisible. Sí, totalmente. Soy como un ninja. Lo dudaba mucho. Pero Badger no necesitaba ser un ninja. Solo necesitaba ser confiable, leal y estar presente donde yo no podía. Un hilo en la red. Una persona más que podría convertirse en algo más. La conversación derivó después de eso. Las teorías de Badger sobre Star Trek, una chica a la que intentaba impresionar, la forma correcta de liar un porro para obtener la máxima eficiencia. Lo dejé hablar, asintiendo en los momentos oportunos, mientras mi mente potenciada por el NZT procesaba las implicaciones estratégicas de la velada. Badger era un activo, pero necesitaba gestión. Su entusiasmo era un arma de doble filo. Útil para recopilar información, peligroso si empezaba a hablar demasiado alto sobre su nuevo rol de consultor. Necesitaría establecer límites, darle estructura y canalizar su energía hacia fines útiles. Pero eso era trabajo futuro. Esta noche se trataba de conectar, de consolidarme como alguien a quien Badger seguiría cuando llegara el momento. Alrededor de las 10, insistió en poner la gramola. Tienes que escuchar esta canción, tío. Es la peor que se haya grabado, pero en el buen sentido. Eso no tiene sentido. Confía en mí. Las primeras notas de Mambo No. 5 llenaron el bar. El rostro de Badger se iluminó con una alegría infernal. ¿Ves? Es terrible. Pero no puedes dejar de escucharlo. Me eché a reír. Risa genuina, de esas que surgen de algo real, no de una actuación social. Esa que Marcus Gilbert había olvidado cómo producir allá por su 29º cumpleaños. ¿Estás loco?, dije. Claro que sí.
Tejón levantó la cerveza. Por volverme loco en un mundo aburrido. Choqué mi botella con la suya. Por eso. La canción seguía sonando. Mala música. Buena compañía. Un pequeño momento de algo parecido a la felicidad en un mundo que estaba a punto de volverse muy oscuro. Tomaría lo que pudiera conseguir. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Primera sangre. Capítulo 6. Primera sangre. 9 días desde que desperté como otra persona. 9 días de progreso cuidadoso, acumulación constante, la construcción paciente de una nueva vida a partir de las ruinas de una antigua. No fue suficiente. El texto llegó a las 7 p.m. Chuko quiere reunirse. Dice que consiguió algo grande. Medianoche en el antiguo patio de autos en Mesa. Chuko. Un camello de poca monta que me había comprado información hacía 3 días. ¿Qué sitios eran atractivos y cuáles no? Pagó $40 y se marchó contento. Ahora quería vernos a medianoche, en un lugar apartado, afirmando tener algo importante. Sentido del trato se activó en cuanto leí el mensaje. La familiar presión fría en la columna, la intuición de que algo fundamentalmente andaba mal con esta imagen. Le respondí. El estacionamiento de autos no funciona. Está demasiado expuesto. ¿Qué tal el lote industrial en el sur? Más salidas. Su respuesta tardó 5 minutos. Claro que sí. Medianoche. Esa demora me molestó. Si Chuko realmente tuviera algo valioso, querría reunirse cuanto antes. La vacilación sugería una consulta. Que alguien más tomara las decisiones. Podría irme. Ignorar la reunión. Desaparecer en la ciudad y dejar que esta trampa, cualquiera que fuese, se desatara en el vacío. Pero alejarme significaba quemar a Chuko como contacto. Quemar contactos significaba reducir mi red. Reducir mi red significaba menos recursos, menos información, un progreso más lento para convertirme en alguien inamovible. Además, tenía curiosidad. ¿A quién había cabreado lo suficiente como para justificar una emboscada? ¿Y cuántos sabían de mí? El terreno industrial de Southern era un cuarto de acre de hormigón agrietado, rodeado por una cerca de alambre, iluminado por una única farola en funcionamiento. Aquí había funcionado un taller de chapa y pintura. El esqueleto del edificio aún seguía en pie, con las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis. Múltiples salidas. Huecos en la cerca, caminos de acceso e incluso una zanja de drenaje que daba a una calle residencial. Llegué a las 11:30, 30 minutos antes. Recorrí el perímetro. Identifiqué las líneas de visión. Elegí una posición que me permitiera ver ambas entradas, estando de espaldas a la valla. Luego esperé. Chuko apareció a las 11:55. Caminaba despacio, con las manos a la vista, intentando proyectar una seguridad despreocupada. Pero sus movimientos eran incorrectos. Demasiado rígidos, demasiado controlados. Como un actor dando golpes. Pete. Me alegro de verte, amigo. Su voz se oyó a través del terreno baldío. Gracias por la reunión. Me quedé donde estaba. Dejé que acortara la distancia. ¿Cuál es esa oportunidad que mencionaste? Oh, hombre. Es perfecto. Mi primo conoce a un tipo movimiento detrás de mí. A la izquierda, a unos 9 metros. El roce de un zapato sobre el cemento. No me giré. No lo reconocí. Pero todos mis sentidos estaban en alerta máxima. Que tiene información muy valiosa, como información de alto nivel sobre cárteles. Vale mucho dinero para la gente adecuada. ¿Y para qué me necesitas exactamente? Otro sonido. Ahora a la derecha. Me flanqueaban. Bueno, tienes los contactos, ¿verdad? Los compradores. Pensé que podríamos dividirlo, Chuko, dije con voz tranquila. ¿Quiénes son los que están detrás de mí? Su rostro palideció. La máscara se cayó. ¿Qué?
No, no hay nadie, el de la izquierda está a unos 9 metros, cerca del coche quemado. El de la derecha está más cerca, quizá a 6 metros, detrás del montón de neumáticos. ¿Quieres volver a intentarlo? La boca de Chuko se abrió y se cerró. Parecía un pez ahogándose en el aire. No tuve elección, hombre. ¿Habrían? ¿Quién los envió? No sé, ¿vale? Unos tipos vinieron a mi casa, dijeron que te habías equivocado de persona, que querían hablar. Eso es todo. Tomás. El nombre me encajó. El camello al que le había expuesto a Little H hacía una semana. Alguien de su entorno había atado cabos. Vete, Chuko. Ahora mismo. Vete, lo siento, no lo hice. El hombre a mi izquierda salió de su escondite. Un tipo corpulento, con la cabeza rapada, llevaba una camiseta sin mangas que dejaba ver los brazos cubiertos de tatuajes de prisión. Su mano derecha sostenía algo que reflejaba la luz de la calle. Cuchillo. Filo dentado. 8 pulgadas, mínimo. Soplonero. Su voz era monótona. Alguien quiere hablar contigo. El segundo hombre apareció a mi derecha. Más pequeño, con aspecto más rápido, con un teléfono en una mano. Probablemente grabando. Prueba de quién los había enviado. Calculé los ángulos. La valla que tenía detrás era de malla metálica. Se podía escalar, pero no rápidamente. La zanja de drenaje estaba a 15 metros a mi izquierda, bloqueada por el tipo del cuchillo. El hueco más cercano en la valla estaba detrás y a mi derecha, más allá del segundo atacante. No hay buenas opciones. Solo soy un tipo que se fija en las cosas, dije. Lo que sea que te haya dicho Tomás, Tomás está en el hospital. El grandullón se acercó. 2 brazos rotos. Le faltan dientes. Su jefe le dio hospitalidad. Y mencionó tu nombre. Varias veces. Mierda. El pequeño H había tomado mi información y había dado un ejemplo. Ahora los amigos de Tomás querían venganza. No lastimé a nadie. Solo hablaste. Hablar tiene consecuencias. Otro paso. El cuchillo brilló. Esto no tiene por qué ser malo si te callas. Solo una conversación. Sabía de qué se trataría esa conversación. No eran profesionales. Los profesionales no monologarían. Eran matones callejeros, acostumbrados a objetivos que se quedaban paralizados o salían corriendo. Esperaban miedo. Tenía miedo. Pero también estaba pensando. El grandullón está confiado. Se lanzará al primer ataque. El pequeño se queda atrás. Graba primero y retrocede después. Si me muevo a la derecha, tengo un mejor ángulo para ver el hueco en la valla. Pero necesitaré una distracción. De acuerdo. Levanté las manos. De acuerdo, tú ganas. Iré. Solo, di un paso atrás. Y algo pasó. Mi pie se enganchó en una varilla que sobresalía del hormigón, escombros que no había visto durante mi reconocimiento anterior. El tropiezo fue incontrolable, genuino, y me hizo caer de lado en lugar de hacia atrás. El tipo corpulento se abalanzó al mismo tiempo, y su cuchillo atravesó el espacio donde había estado mi pecho medio segundo antes. Se estiró demasiado, impulsado por el impulso. El tipo pequeño maldijo y se dispuso a cortarme el paso. Pero pisó algo, una lata de cerveza aplastada que rodó bajo su pie y se tambaleó, agitando los brazos. No pensé. Corrí. Detrás de mí, gritos. El grandullón se recuperaba y me perseguía. Pero yo ya estaba en el hueco de la valla, abriéndome paso entre la malla doblada, rasgándome la camisa con un alambre expuesto, pero sin detenerme, sin aminorar la marcha. La zanja de drenaje estaba más adelante. Salté y caí con fuerza sobre el hormigón húmedo. Sentí un dolor punzante en el tobillo, pero seguí adelante. La zanja discurría entre edificios hacia una calle donde la gente caminaba, circulaban coches y había testigos. Una alarma de coche sonó en algún lugar detrás de mí. No vi que la activó, pero el sonido fue ensordecedor, atrajo la atención y hizo que la persecución fuera evidente. Salí a la calle y me incorporé al tráfico peatonal. Cabizbajo. Hombros encorvados. Reducción de presencia a toda velocidad, convirtiéndome en nadie, haciéndome invisible, convirtiéndome en un rostro que nadie recordaría. 3 cuadras. 5. Me metí en una lavandería abierta a las 24 horas, me abrí paso hasta el fondo y encontré un rincón entre 2 secadoras industriales donde pude desplomarme y sacudirme. Mis manos no dejaban de temblar. La suerte. Esa suerte imposible que salva vidas. La varilla que no había visto. El tropiezo que me apartó del camino del cuchillo. La lata de cerveza que hizo tropezar al segundo atacante. La alarma del coche que cubrió mi huida.
Nada de eso era habilidad. Nada de eso era planificación. Era algo más. Lo mismo que me había advertido sobre la redada de Rico, la misma fría certeza que me había alejado del peligro antes de poder explicar por qué. Superviviente afortunado. La habilidad que leí en la documentación de poderes. Manipulación subconsciente de la probabilidad en situaciones de peligro real. Me había salvado la vida. Pero mi cuerpo estaba pagando el precio. La fatiga me golpeó como una ola. Mis músculos se volvieron líquidos. Mi visión se nubló. Durante un largo rato no pude moverme en absoluto. Simplemente permanecí sentado contra los secadores calientes, sintiendo la vibración en la espalda, intentando recordar cómo respirar. Un gato callejero se acercó. Gris y blanco, con una oreja arrancada, con aspecto de superviviente. Me olió la mano, aparentemente decidió que era aceptable y se subió a mi regazo. Lo dejé. El calor y el peso me enraizaron. El ronroneo vibró en mi pecho. Hola, amigo, susurré. Qué mala noche, ¿eh? El gato no respondió. Los gatos nunca lo hacen. Amaneció lentamente. La lavandería se llenó de madrugadores. Trabajadores por turnos, insomnes, una anciana que cantaba en voz baja mientras doblaba toallas. Ninguno me prestó atención. Hice un balance. $200 en mi cartera. 97 pastillas de NZT en mi bolso invisible. Pequeños raspones por la caída y la valla, nada grave. Un tobillo que me dolía, pero aguantaba. Y el conocimiento de que mi enfoque actual era insostenible. El intercambio de información a pie de calle había sido un buen comienzo, pero me puso en contacto directo con gente peligrosa. Cada transacción me exponía. Cada cliente satisfecho se lo contaba a alguien más. Tarde o temprano, me haría del enemigo equivocado. Alguien más listo que los amigos de Tomás, alguien que no enviaría a aficionados. Necesitaba distancia. Capas. La capacidad de operar sin estar conectado personalmente con cada trato. Necesitaba convertirme en otra persona. La idea había estado rondando desde la transmigración. El rostro de Pete estaba quemado. Cualquiera que buscara al soplón que delató a Tomás encontraría la descripción de Skinny Pete. Pero los rostros se podían cambiar. Se podían crear identidades. México estaba cerca. Tijuana tenía médicos que no hacían preguntas, clínicas especializadas en personas que necesitaban desaparecer y reaparecer como alguien nuevo. El costo sería considerable, decenas de miles, probablemente, pero la inversión rendiría frutos durante años. Pero primero, necesitaba sobrevivir las próximas semanas. Mantener un perfil bajo. Dejar que la situación se calmara. Conseguir suficiente capital para el procedimiento y el tiempo de descanso que requeriría la recuperación. Con cuidado, aparté al gato de mi regazo. Maulló en protesta, pero se acomodó en el lugar cálido que había dejado en el suelo. Gracias por la compañía, le dije. El sol de la mañana brillaba afuera. Cojeé hacia la puerta, con todos los músculos doloridos y todos los sentidos aún alerta a pesar del agotamiento. El juego había cambiado. Casi muero en un terreno baldío por haber subestimado la velocidad con la que viajaba la información, la rapidez con la que se formaban los enemigos y lo peligroso que era este mundo. No volvería a cometer ese error. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. El plan de escape. Capítulo 7. El plan de escape. La biblioteca pública de Central Avenue abrió a las 9. Llegué a las 8:50, vigilando las puertas desde una cafetería al otro lado de la calle, como un profesional paranoico. 2 tazas de café negro se enfriaban frente a mí. Una terminada, la otra apenas tocada. Mis manos habían dejado de temblar al amanecer, pero el recuerdo de ese cuchillo brillando a la luz de la farola seguía resonando en mis ojos. 3 días desde la emboscada.
3 días saltando entre sombras, durmiendo a ratos, yendo de motel en motel que aceptaban efectivo y no pedían identificación. Los raspones de la cerca habían formado costra. El tobillo que me torcí en la zanja de drenaje se había calmado, convirtiéndose en un dolor sordo. Pero la herida psicológica seguía fresca. La certeza de que había estado a punto de morir en un terreno baldío por haber subestimado la velocidad de este mundo. Las puertas de la biblioteca se abrieron. Esperé 5 minutos más, observando la calle por si alguien me observaba, luego crucé y entré. Computadoras públicas. No se requiere iniciar sesión, no hay rastro de Pete Schwartz. Solo acceso anónimo a toda la información contenida en Internet. Encontré una terminal en la esquina trasera, ubicada de manera que pudiera ver la entrada, y comencé mi investigación. MZT convirtió la búsqueda en algo casi hermoso. La información fluía por mi mente mejorada como el agua por un colador, atrapando las piezas relevantes mientras todo lo demás se perdía. Turismo médico. Cirugía de reconstrucción facial. Procedimientos de cambio de identidad. La mecánica de convertirse en otra persona. Tijuana surgió como la opción obvia. Lo suficientemente cerca para llegar en autobús. Lo suficientemente lejos para escapar de los registros estadounidenses. Hogar de clínicas especializadas en clientes que necesitaban discreción. Socios de cárteles, fallos en la protección de testigos, criminales con demasiadas influencias. Los médicos no hacían preguntas porque las preguntas eran perjudiciales para el negocio. Los precios variaban enormemente. Operaciones económicas de $5.000, realizadas en condiciones que me incomodaban solo con leerlas. Operaciones de nivel medio de $8.000 a $12.000, de calidad aceptable con protocolos de seguridad razonables. Servicios premium de $15.000 en adelante. Cirujanos de verdad, instalaciones reales, resultados que resistirían el escrutinio. Necesitaba un rostro premium. Una cirugía barata implicaba complicaciones, infecciones, rostros que se veían mal de maneras que la gente no podía articular, pero que sin duda se notaban. Si iba a convertirme en otra persona, necesitaba convertirme en alguien olvidable. Un rostro que se mezclara con la multitud, que no sonara ninguna alarma, que pudiera caminar por el mundo sin dejar rastro. Mínimo de $15.000. Más gastos de viaje. Más tiempo de recuperación. De 3 a 4 semanas de curación antes de que los resultados fueran presentables. Más documentos nuevos después, porque una cara nueva sin papeles nuevos era simplemente una cara nueva. Digamos que en total serían $20.000, para estar seguros. Saqué un trozo de papel de mi bolsillo y comencé a calcular. Activos corrientes. $200. Lo que me queda de mis ingresos por la venta de información, menos los gastos de 3 días de fuga. Objetivo. $20.000. Déficit. $19.800. Cronología. Quería transformarme antes de que la colaboración entre Walter White y Jesse se consolidara. Basándome en los comentarios de Jesse sobre el aspecto enfermo del señor White, el diagnóstico ya se había dado. Eso significaba que la desesperación crecía, que el viaje se aproximaba, que el momento en que Walt vio a Jesse huyendo de una redada de metanfetamina se acercaba. Tenía quizás 4 meses antes de que la maquinaria de Breaking Bad empezara a desgastar a mi amigo. 4 meses para acumular $20.000. Eso era $5.000 al mes. $1.250 a la semana. Casi $180 al día. Vender información por sí solo no era suficiente. Los tratos eran demasiado pequeños, los márgenes demasiado estrechos, el volumen limitado por la cantidad de contactos que podía mantener sin exposición. Había ganado unos $500 en las 3 semanas transmigratorias, y la mitad se había destinado a gastos de manutención. Necesitaba un nuevo modelo. Las opciones se desplazaron por mi mente como un menú de malas elecciones. ¿Volver al tráfico? El dinero era mejor, pero me puso directamente en el mundo del que intentaba escapar. Cada trato me exponía, cada cliente era un informante potencial, cada transacción aumentaba las probabilidades de que acabara en una celda o en la tumba. Skinny Pete había pasado años en esa vida y no tenía nada que mostrar, salvo marcas y una reputación. No iba a volver. ¿Robar a alguien? El atajo del criminal. Dinero fácil, alto riesgo, presión absoluta si algo salía mal. Y violó algo fundamental en mí. No la moral burguesa del viejo Marcus Gilbert, sino la comprensión práctica de que la violencia atraía la atención y la atención era fatal.
La tercera opción cristalizó lentamente, surgiendo de la intersección de mis recursos y mis limitaciones. Intermediación. No vendía drogas. Ni siquiera las tocaba. Solo conectaba a quienes querían comprar con quienes querían vender, cobrando un porcentaje por la presentación. Una comisión por descubrimiento. Un cargo por facilitación. El perfil de riesgo era diferente. Sin producto no había cargos por posesión. Sin contacto directo con las transacciones, era plausible negar la compra. Y los márgenes podían ser considerables. El 10% de una operación de $3.000 eran $300, más de lo que ganaría en una semana vendiendo información. El modelo requería confianza. Los compradores debían creer que podía encontrar vendedores de calidad. Los vendedores debían creer que podía encontrar compradores confiables. Ambas partes debían confiar en que no les estaba tendiendo una trampa, que no les estaba estafando, que no les estaba jugando una mala pasada. Construir esa confianza llevaría tiempo. Pero tenía 4 meses, tenía NZT y una red de contactos que Skinny Pete había acumulado durante años de participación discreta en el mundo de las drogas de Albuquerque. Escribí 3 palabras en mi papel borrador. Conectar. Facilitar. Desaparecer. Luego quemé el papel en el baño de la biblioteca y arrojé las cenizas por el inodoro. La sección de novelas del oeste estaba en el rincón trasero de la biblioteca, un rincón tranquilo que olía a papel viejo y polvo. Había vagado por allí sin intención consciente, con la mente aún dándole vueltas a la logística y los plazos. El subidón del NZT se estaba desvaneciendo. Había tomado mi pastilla al amanecer y ya era casi mediodía. Unas horas más de cognición mejorada, y luego el regreso gradual al pensamiento humano normal. Extendí la mano y saqué un libro al azar del estante. Louis L'Amour, Los Rompedores. La portada mostraba la silueta de un hombre a caballo, recortada contra un atardecer del oeste. Abrí una página al azar y leí. Un hombre que viaja mucho llega a conocer muchos nombres para la misma cosa, y un hombre que se ha movido entre mucha gente aprende que las personas tienden a ser personas donde quiera que las encuentre. Algo en esas palabras se me quedó grabado en el pecho. Un hombre que viaja mucho. Un hombre que se ha movido entre tanta gente. El mito fronterizo de la reinvención, de llegar a una nueva ciudad y convertirse en quien uno necesita ser. Eso era lo que planeaba. No la versión romántica. Sin caballos, sin tiroteos, sin mujeres hermosas esperando en salones polvorientos. Pero la esencia era la misma. La creencia de que un hombre podía dejar atrás su pasado y construir algo nuevo a partir de los escombros. Leí 3 páginas más, de pie en la silenciosa alcoba mientras la biblioteca zumbaba a mi alrededor. La historia era simple, casi ingenua. Buenos y malos, moraleja clara, justicia que llegaba a tiempo. Nada que ver con el mundo en el que vivía, donde las fronteras se difuminaban y lo máximo que se podía esperar era sobrevivir. Pero a veces necesitabas una historia que prometiera que todo saldría bien. Incluso sabiendo que no era así. Volví a dejar el libro en el estante y salí al sol de la tarde. La habitación del motel olía a limpiador industrial y humo de cigarrillo antiguo. Me senté en la cama con mi bolso invisible en el regazo, contando pastillas que no necesitaba contar. 96. Las mismas que ayer, menos la que me había tomado esta mañana. Un recurso que no se agotaría, que me mantendría alerta ante lo que viniera después. El plan era sólido. La intermediación generaría ingresos sin exposición directa. La cirugía en México transformaría mi apariencia hasta volverme irreconocible. Nuevos documentos, disponibles a través de las mismas redes clandestinas que servían a las clínicas, completarían la transición. En 4 meses, Skinny Pete dejaría de existir y alguien nuevo caminaría por las calles de Albuquerque. Pero los planes eran frágiles. Dependían de variables que escapaban a mi control, de personas en las que no podía confiar plenamente, de un mundo que ya había intentado matarme una vez. Necesitaba alternativas. Rutas de escape. Contingencias para cuando las cosas salieran mal. Mañana contactaría a Balger. Él sería la primera capa de aislamiento. Un mensajero, un recorte, alguien que pudiera hacer negocios mientras yo permanecía invisible. Si el modelo funcionaba, añadiría más capas. Una combinación, tal vez. Otras según surgieran las oportunidades. Y seguiría observando a Jesse. Seguiría monitoreando la cronología, buscando señales de que Walter White estuviera haciendo su jugada. Cuando eso sucediera, cuando se formara la sociedad y comenzara el imperio, necesitaba estar en posición de ayudar. O al menos, en posición de sobrevivir.
La luz de la tarde se filtraba a través de las finas cortinas de la habitación del motel, proyectando largas sombras sobre la alfombra manchada. Fase 1. Hacerse lo suficientemente rico como para desaparecer. Fase 2. Desaparecer en alguien nuevo. Fase 3. Salvar a Jessie de la trayectoria que sabía que venía. Me recosté en la cama y cerré los ojos, dejando que la claridad cada vez menor del NZT organizara mis pensamientos en compartimentos ordenados. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. El broker. Capítulo 8. El corredor. El parque se llamaba Roosevelt, en honor a un presidente que a nadie en este vecindario le importaba. Llegué temprano, como siempre. Encontré un banco con buena visibilidad y me acomodé con un periódico que no leería, con el mismo aspecto que cualquier otro desempleado que mata el tiempo un martes por la tarde. El sol primaveral me calentaba la cara, casi era agradable. Los pájaros cantaban en los árboles. Unas cuantas madres empujaban sus cochecitos por los sinuosos senderos. Vida normal, continuando con normalidad. Totalmente ajeno a la trama criminal que se trama en el 7º estrado. Badger llegó 15 minutos tarde, lo cual era, en realidad, temprano para sus estándares. Me vio y se acercó con su característico entusiasmo despreocupado. Pete. Creí que te habías caído del cielo o algo así. Hace como una semana que nadie te ve. Tuve que mantener un perfil bajo por un tiempo. Algunos negocios se fueron al traste. ¿En serio? ¿Estás bien? Su voz mostraba preocupación genuina. Así era Badger. Poco fiable con los horarios, absolutamente fiable cuando era necesario. Ya estoy bien. Pero necesito cambiar mi forma de actuar. Señalé el banco a mi lado. Siéntate. Tengo una propuesta. Badger se sentó, y la curiosidad sustituyó a la preocupación. ¿Qué clase de propuesta? Había ensayado esta presentación durante la visita, adaptándola a la psicología específica de Badger. No solo lo motivaba el dinero. Necesitaba sentirse confiable, valorado, parte de algo. El reclutamiento tenía que ser efectivo. ¿Sabes cómo he estado con la información? Vigilando los rincones y contándole a la gente lo que veo. Sí, la consultoría. Bastante inteligente, la verdad. Me estoy expandiendo. Bajé la voz, obligándolo a acercarse. Creando intimidad. Ya no solo información. Estoy conectando personas. Alguien necesita un producto, alguien lo tiene, yo hago la presentación. ¿Como un intermediario? Exactamente como un intermediario. Pero la cuestión es que ya no puedo ser visible. Me buscan las personas equivocadas. Necesito a alguien que lleve mensajes, que haga presentaciones en persona, que sea la cara visible mientras yo me mantengo en la sombra. Los ojos de Tejón se abrieron ligeramente. No era miedo, sino emoción. La promesa de que le confiaran algo importante. ¿Y quieres que yo sea ese tipo? Quiero que seas ese tipo. $50 por trabajo, mínimo. Más si los tratos son más grandes. Nunca toques el producto, nunca manejes dinero, solo habla con la gente y me informes. $50 solo por hablar. Además, estás ayudando a la gente a conseguir lo que necesita. Los compradores consiguen vendedores. Los vendedores consiguen compradores. Todos ganan. Badger asintió antes de que terminara. Sí. Sí, podría hacerlo. Se me da bien hablar con la gente. Ya lo sabes. Lo sé. Por eso te lo pregunto. Dejé pasar un momento. Pero esto se queda en silencio. Nadie sabe que trabajas conmigo. Nadie sabe que estoy involucrado. Solo eres un tipo que conoce a otro. Así de simple. Como un espía. Algo así como un espía, sí. Su sonrisa se ensanchó. Amigo, esto es genial. Me apunto. ¿Cuándo empezamos?
El primer acuerdo se cerró más rápido de lo esperado. Había identificado a las partes la semana anterior, durante mi cauteloso reingreso a la red de información. Luis, un comprador de nivel medio que se había quejado con un asociado sobre la calidad inconsistente de su proveedor habitual. Kenny, un cocinero con exceso de producto y sin canal de distribución después de que arrestaran a su vendedor habitual. Combinación perfecta. Ambos motivados, ambos lo suficientemente confiables para un primer intento, ambos operando a una escala donde una introducción negociada tenía sentido. La mecánica era sencilla. Le di instrucciones a Badger. Reúnete con Luis en la cafetería de la calle Cuarta, dile que conoces a alguien con un producto de primera calidad que busca un comprador confiable. Si te interesa, agenda una reunión en el estacionamiento detrás del Walgreens en San Pedro, mañana por la noche a las 9. Badger lo ejecutó impecablemente. Luis estaba interesado. Al día siguiente, envié a Badger a Kenny con el mensaje del espejo. Comprador listo, estacionamiento, 9 de la noche. Kenny estuvo de acuerdo. No estuve presente en la transacción. Ese era el objetivo. Permanecer invisible, irrastreable, a un paso del riesgo. Badger se colocó al otro lado de la calle, observando desde la distancia, listo para confirmar que todo saliera bien. Su mensaje llegó a las 9:47 p.m. Listo. Ambos están felices. Kenny me dio algo para ti. 20 minutos después, Badger me entregó un sobre. $300. El 10% del trato de $3.000, mi comisión por la intermediación. Dinero limpio. Sin huellas dactilares. Lo celebramos en el salón de juegos de Central. Amigo, eso fue facilísimo, dijo Badger, mientras metía monedas en un juego de carreras. Luis simplemente llegó, Kenny llegó, hablaron como 5 minutos, luego Luis le entregó el dinero y Kenny le dio el paquete. Nadie se estresó, nadie sacó un arma, nadie siquiera levantó la voz. Así es como debería funcionar. Observé la pantalla mientras el coche de Badger se estrellaba contra un muro. Los buenos tratos son aburridos. El drama significa que alguien la cagó. ¿Podemos repetirlo? ¿Con regularidad? Ese es el plan. Yo encuentro las parejas, tú las presentas y nos repartimos la comisión. Claro que sí. Gritó Badger mientras su coche cruzaba la meta en último lugar. Bien, ahora te toca. A ver qué tal te va. Tomé el volante. NZT hizo muchas cosas, pero mejorar la coordinación ojo-mano no era una de ellas. Mi coche se desvió hacia el guardarraíl en cuestión de segundos. Amigo, eres peor que yo, observó Badger alegremente. Callarse la boca. No, en serio, ¿cómo eres tan malo? Es como si nunca hubieras jugado un videojuego. No estaba del todo equivocado. Mi vida anterior había sido hojas de cálculo y análisis de mercado, no carreras de arcade. Y la memoria muscular de Skinny Pete era inútil. Había estado demasiado ocupado colocándose como para desarrollar habilidades de juego. Algunos de nosotros tenemos mejores cosas que hacer que practicar la conducción falsa, murmuré. Sí, como estrellar coches falsos contra paredes falsas. Badger se reía ahora, genuina y sin reservas. Vamos, prueba Mortal Kombat. Quizás puedas machacar botones para ganar. Me destruyó. 12 asaltos, 12 derrotas, ni de lejos. Pero nos reímos todo el tiempo, y durante una hora no fui un transmigrante planeando una transformación ni un corredor de bolsa construyendo un imperio criminal. Solo era un tipo que pasaba el rato con un amigo, siendo pésimo en los videojuegos. Pequeños momentos. De esos que hacen que el resto sea soportable. Caminé hacia casa por calles que estaba aprendiendo a leer como texto. La esquina de la Quinta Avenida había cambiado de gerente. Caras nuevas, nuevo producto, digno de mención para futuras presentaciones. El taller mecánico de Trumbull seguía siendo una fachada, pero se había visto al dueño hablando con alguien que parecía policía. El edificio de apartamentos de la calle Silver tenía un nuevo inquilino en la unidad 3C, alguien con horarios irregulares y demasiadas visitas. Información por todas partes, si sabías cómo buscar. Y NZT hizo que buscar fuera casi automático. Un proceso constante de observación, categorización y almacenamiento. Ya tengo $500 en el bolsillo. Aún falta mucho para llegar a los $20.000, pero las cuentas estaban cambiando. Si pudiera cerrar un trato a la semana a esta escala, serían $1.200 al mes. 2 tratos a la semana, $2.400. 3 tratos, y estaría cerca de mi plazo objetivo. El modelo funcionó.
Badger demostró ser confiable. El perfil de riesgo era manejable. Mañana empezaría a buscar la siguiente oportunidad. Y la siguiente. Y la siguiente. La máquina estaba empezando a funcionar. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. El Rincón de Combo. Capítulo 9. El Rincón de Combo. La esquina de Menaul y San Mateo tenía reputación. No del tipo bueno, sino del que se rumoreaba en las celdas y centros de reinserción social. Era un mercado al aire libre con productos que iban de mediocres a peligrosos, atendido por traficantes que se renovaban con una regularidad inquietante. La policía lo allanaba cada pocos meses, con la frecuencia justa para generar estadísticas sin cambiar nada. Aquí era donde trabajaba Combo. Donde había estado trabajando durante el último año, parado en el mismo sitio día tras día, vendiendo el mismo producto a los mismos clientes desesperados. Y donde, en la línea de tiempo que recordé, finalmente sería baleado por un niño en una bicicleta. Lo vi desde el otro lado de la calle, apoyado en una valla metálica con la naturalidad de quien ha aprendido a aparentar que no trabaja cuando sin duda lo hace. Giraba la cabeza constantemente, observando el tráfico, buscando amenazas. La postura de quien sabe que es un objetivo. El sentido del trato se activó al acercarme. No me advirtió del peligro inmediato. Solo interpretó la situación, proporcionándome impresiones. Combo estaba estresado. Cansado. Operando al límite de la sostenibilidad, ganando lo suficiente para sobrevivir, pero no para escapar. Hola, Pete. Su rostro se iluminó con una sonrisa de sorpresa al reconocerme. ¿Dónde estabas, tío? Badger dijo que te habías vuelto loco. Tuve que atender algunos asuntos. Las cosas se complicaron. Siempre lo hacen. La sonrisa de Combo se desvaneció en algo más reservado. ¿Qué te trae a mi humilde rincón del paraíso? Vigilando a mis amigos. Asegurándome de que todos sigan respirando. Aún respira. Apenas. Miró a su alrededor, con la vigilancia reflexiva de quien ya ha sido sorprendido. ¿Quieres caminar? De todas formas, estoy a punto de tomarme un descanso. Caminamos. A 2 cuadras de la esquina, los hombros de Combo finalmente se relajaron. El puesto de tacos de la calle siguiente era un negocio legítimo con clientes ilegítimos. Pedimos carnitas y buscamos una mesa lejos de los demás. Combo comió como quien se salta comidas. Rápido, concentrado, sin saborear nada. ¿Va bien el negocio? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El negocio es una mierda. Se limpió la grasa de la barbilla. Los Espinoza están presionando desde el este. Una banda nueva que no reconozco está reclamando territorio desde el sur. Y la maldita policía detuvo a 2 de nuestros habituales la semana pasada, así que el volumen ha bajado. Esa esquina se está apretando. Cuéntame. Combo dejó su taco. Estoy pensando en ampliar el horario. Temprano en la mañana, tarde en la noche. Para captar a los clientes que la competencia no puede atender. Se me encogió el estómago. Extender el horario en una esquina disputada era precisamente el comportamiento que causaba la muerte de gente. Más exposición, más oportunidades de conflicto, más posibilidades de que una disputa territorial se volviera letal. Eso suena arriesgado, dije con cuidado. Todo es arriesgado. Quedarse en casa es arriesgado. El casero de mi madre amenaza con desalojarla. No cumplir con la cuota es arriesgado. Mi proveedor no ofrece prórrogas compasivas. Combo apretó la mandíbula. Se me están acabando las opciones, Pete. La vida en la esquina ya no funciona, pero no sé hacer otra cosa. Este fue el comienzo. El momento que había estado esperando desde que decidí ir a verlo. ¿Y si hubiera algo más? Combo entrecerró los ojos. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Como lo que he estado haciendo con Badger. Conectando gente, facilitando acuerdos, llevándome una parte sin tocar el producto. Mantuve la voz baja, informal.
Trabajo móvil. Sin estar en las esquinas. Sin tonterías territoriales. Simplemente hablando con la gente y haciendo que las cosas sucedan. ¿Estás haciendo eso ahora? Empezó la semana pasada. El primer trato salió bien. Badger ganó $50 por una hora de trabajo, y nadie sabía que estaba involucrado. Combo guardó silencio un buen rato, procesando la información. Lo dejé pensar, resistiendo el impulso de presionarlo. Algunas decisiones debían tomarse con calma, o no se consolidaban. ¿Y quieres que yo haga lo mismo? Quiero darte la opción. Lo que hagas con ello es tu decisión. ¿Cuál es el truco? No hay trampa. Trabajas cuando trabajas, ganas lo que ganas. Yo pongo los contactos, tú el trabajo preliminar. 50-50 en comisiones, con una garantía mínima de 50 por trabajo. 50 y 50. Lo repitió como si estuviera probando el peso. Es mejor que lo que gano ahora. Pero, su voz se fue apagando. ¿Pero qué? Pero la esquina es lo que conozco. No es gran cosa, pero es predecible. Esto que describes, conectar a la gente, permanecer invisible, es un juego diferente. Se requieren habilidades diferentes. Tienes las habilidades. Llevas años sobreviviendo aquí. Eso requiere inteligencia, consciencia y adaptabilidad. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y también saber cuándo alejarse de algo que te está matando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Combo miró fijamente su taco a medio comer, con algo trabajando tras sus ojos. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta está abierta cuando quieras. Caminamos de regreso hacia la esquina en silencio. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera. El tráfico seguía su ritmo habitual. Coches, autobuses, algún que otro lowrider con música a todo volumen. La vida normal transcurría a nuestro alrededor, completamente indiferentes a los cálculos que Combo tenía en la cabeza. En la esquina de su territorio, se detuvo y se giró para mirarme. ¿De verdad crees que podría hacerlo? ¿Lo de la conexión? Sé que podrías. ¿Cómo? La pregunta exigía más que una simple respuesta. Combo no preguntaba sobre habilidades ni logística. Preguntaba por qué creía en él cuando la evidencia de su vida sugería que estaba atrapado en un patrón que eventualmente lo mataría. ¿Por qué te he visto trabajar en este rincón durante meses? Dije. Tienes clientes habituales que confían en ti, competidores que te respetan, proveedores que vuelven una y otra vez. Eso no es suerte, es construir relaciones. Y construir relaciones es justo lo que requiere el negocio de la intermediación. Pero nunca aprendí. Aprendiste con la práctica. Igual que aprenderás esto. Saqué un cigarrillo del bolsillo, había empezado a llevarlos encima precisamente para estos momentos y se lo ofrecí. Nadie empieza a saberlo todo. Lo vas descubriendo sobre la marcha. Combo tomó el cigarrillo. Yo tomé uno, aunque no lo fumé. Algunos rituales se basaban en la presencia, no en la participación. Nos quedamos allí unos minutos, observando cómo funcionaba la tienda sin nosotros. Los vendedores movían, los clientes se acercaban, la eterna danza de la oferta y la demanda se desarrollaba en tiempo real. De acuerdo, dijo Combo en voz baja. Me apunto. Provisionalmente. ¿Provisionalmente? Un trabajo. A ver qué tal. Si funciona, hablamos de más. Asentí. Eso es todo lo que pido. Pero Pete, se giró para mirarme con expresión seria. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te importa lo que me pase? La respuesta honesta era compleja. Transmigración, metaconocimiento, la desesperada necesidad de salvar a todos los que pudiera de la maquinaria de destrucción que sabía que se avecinaba. Pero esa respuesta era imposible de dar. Así que les di la verdad más simple que hay debajo. Porque eres mi amigo. Y estoy cansado de ver a mis amigos destrozados por un sistema al que no le importan nada. Combo me sostuvo la mirada un buen rato. Luego asintió una vez, con una expresión de confianza en su rostro. De acuerdo, dijo. De acuerdo. Déjame terminar mi turno y mañana hablamos de los detalles. Mañana funciona. Me alejé de la esquina, dejando a Combo con sus últimas horas de la vieja rutina. Detrás de mí, el territorio seguía su lento movimiento. Camellos, clientes y policías, todos desempeñando sus papeles en un ciclo interminable que destruía más de lo que creaba. Pero tal vez, si tenía suerte, y si Combo estaba dispuesto, podría sacar a una persona de ese ciclo antes de que lo consumiera. El peso del metaconocimiento me oprimía las sienes. Sabía cuánto costaba esa esquina. Sabía el precio que pagaría si nada cambiaba.
La pregunta era si Combo elegiría de manera diferente antes de que la elección fuera tomada por él. Esa noche la habitación del motel de Pete. El techo tenía una mancha de agua con la forma de Florida. Me quedé tumbado en la cama, mirándola fijamente, repasando los acontecimientos del día en mi memoria potenciada por el NZT. La cautelosa aceptación de Combo. La entusiasta participación de Balger. El modelo de intermediación tomando forma, una conexión a la vez. $500 en mi bolsillo. 2 socios reclutados. Una estructura empresarial que surge de la nada. Pero la cronología seguía siendo un problema. La mención de Jesse y del señor Witte con aspecto enfermo, ese recuerdo seguía aflorando, exigiendo atención. El diagnóstico había sucedido. La desesperación crecía. En algún lugar de Albuquerque, un profesor de química de secundaria contemplaba su mortalidad y consideraba opciones que nunca antes había considerado. Necesitaba ver cómo estaba Jesse pronto. Ver cómo estaba, si algún profesor de química inusual se había puesto en contacto con él. Cuanto más esperara, más probable sería que me perdiera los momentos cruciales. Mañana. Combo por la mañana para finalizar su acuerdo provisional. Jesse por la tarde para mantener la amistad que podría ser su único salvavidas cuando las cosas se complicaran. Y en algún punto intermedio, otra oportunidad de corretaje. Otro paso hacia la meta de los $20,000. Otro pilar en la persona que me estaba construyendo. La mancha de agua en el techo no se movió. Florida permaneció allí, inmóvil, indiferente a los planes que se estaban gestando bajo ella. Cerré los ojos y dejé que el sueño me llevara. Mañana sería largo. Pero al menos lo afrontaría con un plan. Nota. Por favor den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público. Elige tu viaje. Visor de línea de tiempo, $6. Obtén 10 capítulos de acceso anticipado más 5 capítulos nuevos semanalmente. Explorador de línea de tiempo, $9. Avanza 15 a 20 capítulos más que el resto. Timeline Keeper, $15. Obtén acceso instantáneo a los capítulos en cuanto los termine de escribir. Se acabó la espera. Lee la historia en su estado más puro y sin filtros. Tu apoyo lo hace posible. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/whatif0. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. El maestro. Capítulo 10. El maestro. La casa de Jesse olía a productos de limpieza reales por primera vez desde que comencé a visitarla. El cambio me impactó en cuanto entré. Bolsas de basura alineadas junto a la entrada, esperando a ser expulsadas. La mesa de centro limpia. Las ventanas entreabiertas para que circulara el aire. Y el propio Jesse, duchado, con ropa limpia, moviéndose por la cocina con algo parecido a energía. Hola, Pete. ¿Quieres una cerveza? Ya he vuelto a abastecerme. Sí, claro. Me acomodé en el sofá, notando la ausencia de parafernalia de drogas en todas partes. Los ceniceros seguían allí, pero los habían vaciado. Este sitio se ve diferente. ¿Verdad? Supongo que me cansé de vivir en mi propia porquería. Jesse me dio una corona y se dejó caer en la silla frente a mí. Tenías razón, tío. Eso que dijiste de ponerte las pilas. Lo he estado pensando. 3 semanas desde la emboscada. 3 semanas de pasar desapercibido, acumulando capital, dirigiendo a Badger y ahora a Combo como mensajeros mientras yo operaba desde la sombra. Ya no me ponía rojo. Los amigos de Tomás se habían rendido o habían buscado otros objetivos. Los $500 en mi cartera representaban una cuidadosa acumulación, trato a trato, consejo a consejo. Pero el verdadero progreso estaba frente a mí. Jesse Pinkman, luciendo más vivo que nunca desde la transmigración. Eso es bueno, hombre. Me alegro. Sí, bueno. Jesse dio un trago largo. No te emociones demasiado. No estoy reformado ni nada. Solo, menos desordenado. Hablamos un rato de nada importante. Una película que Jesse había visto. Una chica a la que Balger intentaba impresionar. El tipo de conversación que tiene la gente normal, la que no implica puntos de encuentro, mapas de territorio y el cálculo constante de riesgo y recompensa. Entonces Jesse dijo algo que me heló la sangre. Oye, ¿te acuerdas del señor Witte? ¿De la secundaria? Mantuve la expresión neutral. Tomé un sorbo de cerveza con naturalidad. ¿Profesor de química? Sí, creo que sí. Me lo encontré en una gasolinera el otro día. Tiene mala pinta. Jesse negó con la cabeza.
De aspecto terrible. Resulta que tiene cáncer. Cáncer de pulmón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Me obligué a respirar con normalidad, a no reaccionar, a no mostrar ninguna señal de que esta información significara algo más que un chisme casual. ¡Qué asco!, dije. ¿Era, qué? ¿Tu profesor en tercer año? Estudiante de segundo año. Aburridísimo, pero listo, ¿sabes? De verdad que sabía lo que hacía. Jessie miró su cerveza. Qué raro verlo así. Delgado y pálido. Me hizo pensar en la mortalidad y esas cosas. Walter White tiene su diagnóstico. El pensamiento resonó en mi mente potenciada por el NZT, desencadenando una cascada de cálculos cronológicos. En el canon, el diagnóstico de Walt llegó justo antes de su 50 cumpleaños, en septiembre de 2008. Pero esto era marzo. 6 meses antes. ¿O mi presencia ya había cambiado las cosas? No importaba. Lo que importaba era la secuencia que siguió. El diagnóstico, la desesperación, el acompañamiento a Hank, ver a Jessie escapar de la redada antidrogas, el chantaje, la colaboración, el imperio, la destrucción. El reloj había empezado a correr. ¿Estás bien? La voz de Jessie interrumpió mis cálculos. Te quedaste callado. Solo pensaba. Dejé mi cerveza. El cáncer es algo fuerte. ¿De qué tipo dijiste? Lung. Algo que hizo. La verdad es que no habló de ello. Jessie se encogió de hombros. Solo compró sus cosas y se fue. Probablemente ni me reconoció. Pronto lo hará, pensé. Te reconocerá cuando necesite un compañero que sepa cocinar metanfetamina. Te encontrará y cambiará sus vidas para siempre. Pero no pude decir nada de eso. Así que cambié de tema. ¿Tienes una PlayStation conectada? Me aburro muchísimo. La cara de Jessie se iluminó. Sí, amigo. Acabo de conseguir CTA. ¿Juegas? No había tocado un videojuego desde mi vida como analista de fondos de cobertura, donde el tiempo libre era un concepto teórico. La memoria muscular de Pete no me ofrecía nada. Había estado demasiado ocupado colocándose como para desarrollar habilidades de juego. Pero sentado en un sofá con Jessie, con el mando en la mano, haciendo algo normal, estúpido y sin sentido, eso sonaba justo a lo que necesitaba. Probablemente soy terrible, admití. Bien. Entonces por fin tendré a alguien peor que yo. 1 hora después, había chocado 17 coches robados, me había matado la policía 11 veces y no había completado ninguna misión. El entrenamiento de Jessie variaba de genuinamente útil a irónicamente cruel, a menudo en la misma frase. No, hermano, tienes que pisar los frenos, pisarlos, no dar un golpe. Vaya, te fuiste directo al río. Impresionante. Nunca había visto a nadie caer al río desde ese ángulo. Este controlador está roto. El mando está bien. Tienes los pulgares rotos. Sonreí a mi pesar. Durante 1 hora, no fui un transmigrante con poderes sobrenaturales y metaconocimiento de la fatalidad inminente. Solo era un tipo terrible en los videojuegos, pasando el rato con un amigo. Pequeños placeres. De esos que te mantienen humano. Finalmente, el teléfono de Jessie vibró. Lo miró, escribió una respuesta rápida y lo dejó a un lado. Combo tiene una fiesta este fin de semana. Deberías venir. Quizás. Le devolví el mando. Tengo que ocuparme de unos asuntos primero. Asuntos de negocios. ¿Lo de la consultoría? Sí. Jessie asintió, sin preguntar detalles. Había aprendido que no daba detalles sobre el trabajo, y fue lo suficientemente inteligente como para no presionar. Genial. Bueno, ya sabes dónde encontrarme. Me puse de pie, agarré mi chaqueta. En la puerta, me detuve. Oye, Jessie. ¿Sí? Ese profesor. El señor White. Mantuve la voz tranquila, curiosa. ¿Crees que estará bien? ¿Con el cáncer y todo eso? Jessie consideró la pregunta. No lo sé, hombre. El cáncer es cáncer. Hay gente que lo supera. La mayoría no. Hizo una pausa. ¿Por qué? No hay razón. Solo que, es pesado. Te hace pensar en cosas. Sí. La mirada de Jessie se perdió por un instante. Sí que lo hace. Salí de casa con mi cronología reescrita en la cabeza. El plazo de 6 meses con el que contaba se había derrumbado. Walter White estaba enfermo. Walter White estaba desesperado. Y los hombres desesperados hacían cosas desesperadas. El camino a casa me llevó por calles tranquilas, con el aire fresco de la tarde en la piel. Hacía cálculos mientras caminaba. $500 ahorrados, $15.000 objetivo para la cirugía y la recuperación.
Al ritmo actual, necesitaría de 3 a 4 meses más. Pero si Walt contactaba a Jesse pronto, si la sociedad se formaba en las próximas semanas, necesitaba acelerar. Esforzarme más. Tomar mayores riesgos. O mirar impotente cómo Jesse es arrastrado a una órbita que eventualmente lo destruiría. Nota. Por favor, den buenas críticas y piedras de poder que llamen a más gente, y más gente significa más capítulos. Mi Patreon tiene como objetivo explorar líneas de tiempo de qué pasaría si, y puedes obtener acceso instantáneo a los capítulos mucho antes del lanzamiento público.